Bienvenidos a otro programa de Católicos con Mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos encantados de estar hoy con dos invitados muy especiales. Como ustedes saben, en Católicos con Mensaje lo que hacemos es presentar gente que es católica, que manifiesta su fe de forma natural y que además son relevantes en su profesión o en lo que han hecho. Hoy tenemos con nosotros a Javier Castrillo y a Ping. ¿Y quiénes son? Bueno, pues el 19 de septiembre del 2019, ellos dos llegaron a la Iglesia Católica. Y entonces de eso vamos a hablar. Javier, muchísimas gracias por estar hoy. Thank you very, very much. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una cosa ligeramente distinta de otros, y es porque Ping realmente su español no es tan bueno. Entonces yo voy a hacerle las preguntas en inglés y ustedes verán la traducción de sus respuestas en los subtítulos. Javier, pero vamos a empezar desde el principio. Yo he visto tu biografía y hemos estado hablando, y yo sé que hasta los 14 años tú decías, yo no creía en Dios, yo era un poco rebelde e incluso la comunión no la hice con la gente que me tocaba. Así es, así es. Yo me acuerdo cuando era pequeño, todos los niños del colegio llegaron a los 9 años y tenían que hacer la comunión, tenían que hacer toda la catequesis y yo decidí no hacerlo. Me rebelaba en parte por lo de los regalos, que no entendía que tenía que ver una cosa con la otra y aquello me chocaba mucho. O sea, que no querías los regalos. No quería los regalos, no entendía por qué había que hacer, qué tenía que ver Dios con los regalos. Yo conozco algunos niños que han querido hacer la comunión por los regalos. Al revés, sí. Bueno, tú eres el único, bueno, esto es una cosa, es la persona que conozco que no quería hacer los regalos. Bueno, pues es bastante purista, sí. Sin embargo, iba leyendo y estudiando un poco todo lo que los otros niños daban en clase. Y luego, no sé si fue con 11 o 12 años, entré en una iglesia y ese día pues decidí hacer mi primera comunión sin que nadie lo supiera. Algo así muy privado y muy en secreto. Y de hecho creo que la primera catequesis que he tenido de verdad ha sido cuando he ido con Pina a sus clases de catequesis, a los 45. So he is going with you to your catechesis classes? Or? We do together, yes. And how is he? Is he behaving? Le pregunto si va a las catequesis con ella y si se comporta. Actually, he's been very helpful because I have not have a real basic of Christian Catholic because I'm come from Buddhist country. Therefore, there's so many things that I was wondering or like was not so sure or know just about the story. But because we were living through a lot of Pentecostes and all these things, and I didn't know, but I feel it. That's as much as I can explain. I feel it before I know it. So when I feeling it, and then when I start learning catechesis, he explained me, my godfather explained me, the priest explained me, so I have more knowledge. Mm-hmm. But I didn't know before I feel it. I'm a backward, and then he was helpful. Realmente yo sostengo que efectivamente hay teoría y práctica, pero que el orden es práctica primero y teoría después. Yeah. Pero volvemos contigo. Una de las preguntas es, ¿tus padres eran católicos? Mi madre era de familia católica, ella de pequeña iba mucho a misa, dejó de hacerlo cuando se casó con mi padre. Mi padre yo diría que es agnóstico, que lo leía todo, leía un extremo y leía el otro extremo. Y siempre fomentó en casa el que yo supiera un poco de todo. O sea, a ellos no les preocupó que no hicieras la primera comunión. No les preocupó lo más mínimo, ellos no iban a la iglesia realmente. Yo creo que después de mi bautismo no les vi muchas veces por la iglesia y no era algo habitual en casa. Vivíamos con mi abuela sí que era muy creyente y sí que alguna vez me llevaba a misa. ¿Y cuando hiciste la primera comunión, qué dijo tu abuela? Bueno, mi abuela no se sentía nada feliz, que por qué no lo hacía, que eso tenía que hacerlo. Pero tampoco pinchó mucho más en eso. ¿Tienes hermanos o hermanas? No tengo
hermanos ni hermanas. En principio yo hasta los 14 años estuve en una bumper, en una litera, durmiendo, porque mis padres querían tener muchos hijos hasta que llegué yo. Ya ahí decidieron que... No voy a sacar ninguna conclusión de eso, Javier. Pero luego a los 14 años entiendo que te haces luterano. Bueno, fui a Estados Unidos, estuve viviendo en Pensilvania unos cuantos veranos. Allí entré en la iglesia evangélica, la familia donde estaba allí era de la iglesia evangélica, y aquello me chocó muchísimo. Venía de una mentalidad que sí que creía, pero tenía es decir, no iba a misa regularmente, no tenía una creencia demasiado arraigada, y de repente me encontré en una familia que creía profundamente, y empecé a entrar en el mundo evangélico, empecé a conocerlo, empecé a sentir a Dios cerca, luego volví a España y encontré una iglesia evangélica, y cuando tenía 18 años mi padre falleció, y yo creo que eso me ató mucho más a la iglesia evangélica. Y llegó un momento en que decidí que como arquitectura no era suficiente, pues que no estaba mal estudiar también teología, porque tenía la idea de acabar siendo pastor o algo parecido, servir en la iglesia evangélica de alguna manera. No tenía Porque muy tú eres claro cómo. arquitecto. Sí, estudié arquitectura a la vez. No lo practico mucho ahora, pero sí, de formación arquitecto. Tampoco la teología evangélica. Y entonces querías hacerte pastor evangélico. Quería hacerme pastor evangélico, esa era la finalidad, y yo creo que al final lo que pasó es que muchas veces de tanto saber o de tanto trabajar con esto me olvidé del corazón, y de tanto conocer sin practicar o sin, no sé cómo decirlo, sin sentir desde dentro, acabé distanciándome muchísimo de Dios. Acabé rechazándolo completamente, porque creé un sistema lógico dentro de mi cabeza en el que Dios no existía. Y fue cuando me aparté completamente de la iglesia evangélica, de creer en Dios, decidí que aquello no tenía ninguna lógica. ¿Cómo pasa una persona que quiere ser pastor protestante a los 21 a dejar la creencia en Dios a los 24? Yo creo que es simplemente una forma de rebelión contra algo que estaba muy dentro de mí. Y curiosamente, diría que dejé de creer totalmente, pero siempre tenía mucho respeto hacia Dios. A pesar de que no creía en esos momentos absolutamente nada, jamás decía algo malsonante donde apareciese la palabra Dios, porque me sentía una blasfemia, porque me sentía incómodo con ella. Entonces, no sé, tengo la sensación de que al final estar en un extremo me llevó al otro extremo. Sí, diría que es eso. ¿Y luego qué pasó? Pues luego yo creo que Dios, siempre digo lo mismo, que Dios dijo, no crees que aquí hay lógica, crees que falta lógica en todo esto, y me mandó al lugar menos lógico del mundo. Me fui a China a vivir. ¿A los 29 años te vas a China? A los 29 años fui a China con el estudio La Mena de Arquitectura, que es donde estaba trabajando en aquel entonces. Después de estar aquí trabajando en el aeropuerto en la T4, me voy allí a abrir China. Entonces me encuentro de repente con ese estudio, un estudio español te manda allí. Un estudio español que me manda allí, y me encuentro con un mundo totalmente ilógico, irracional, o donde mi lógica habitual no funciona, donde mis parámetros de pensamiento pues son totalmente inadecuados allí. A mí siempre, no sé, me gusta contar muchas historias de China, pero hay una que yo creo que lo escenifica muy bien, y es que cuando hay una casa de té en un lago en China, por ejemplo, los puentes siempre van en zigzag cuando llegan hasta esa casa. Y cuando les preguntas que por qué van en zigzag, te dicen que es porque el espíritu malo va en línea recta, mientras que el espíritu bueno es como una serpiente que va zigzagueando. Entonces, realmente, claro, este es el tipo de cosas que te das cuenta que hay otra lógica, que tu lógica no funciona, que hay otra forma de ver la vida, que hay otras culturas, y que esas lógicas no hacen clic siempre.
Me acuerdo que le contaba hace poco a Josepe Manglano, como la primera vez que fue a una discoteca en China, pues veía que todos los chinos bailaban y saltaban al mismo ritmo, pero no era el ritmo de la música. Y bueno, a ver, si todos están haciendo exactamente lo mismo, es que habrá una lógica ahí, pero no sé cuál es la lógica. No lo entiendo. Entonces, no sé, a mí me ha servido mucho de cura de humildad esto. Os he pasado 15 años en China. Al año y medio Estudio Lamela decidió que yo volviera. Yo dije, no, me quedo aquí, me monté mi propio estudio. Y fue un momento en el que empecé pues eso, a vivir mi vida sin lógica. ¿Cómo es? Porque luego te quedas casi 10 años. Estuve 15 años. No, pero digo, después de dejar... Bueno, sí. Sí, sí, exactamente. Después de dejar Estudio Lamela estoy casi 10 años allí. Dios, yo digo siempre que me ha cuidado como niño pequeño. Me puso al que es su padrino y gran amigo nuestro, apareció de repente un día en Shanghái, Manuel Cominges, apareció, bueno, Manuel Cominges vive aquí en Madrid, entonces... Es un gran amigo de esta casa, de hecho él pertenece a la fundación de WTN. Pues apareció de repente en Shanghái, como dos arquitectos, pues rápidamente nos caímos bien y en menos de 6 meses ya éramos socios. Montamos allí un estudio de arquitectura y fue muy bonito porque él siempre fue plantando semilla, dejando que Dios fuese el que decidiese cómo iba a crecer esa semilla. Y él la plantaba, no insistía, educaba con muchísimo cariño y bueno, pues así. ¿Hablabais de Dios? Hablábamos de Dios, sobre todo en China teníamos muchos viajes largos. Además, me acuerdo que me resultaba muy curioso porque yo quería rebatirle internamente. Yo cuando dejé de creer, empecé a escribir un libro que se llamaba Baúl de Dioses Muertos, en el que explicaba por qué no existía Dios. Y de hecho el primer capítulo, luego te contaré por qué cuento esto, el primer capítulo hablaba del Padre Nuestro. Y entonces teníamos esas conversaciones en los viajes de coche de 5 horas, donde él hablaba, yo por dentro iba diciendo, no creo, pero bueno, sí, vale, me gusta cómo lo cuentas. Sentía que él lo sentía mucho. ¿Quién sacaba los temas? ¿Los sacabas tú? ¿Los sacaba él? Los sacaba él, generalmente. Los sacaba él. ¿A ti no te preocupaba? No, nunca me sentí... Es algo curioso, porque nunca me sentí incómodo. Sí que ha habido... No, pero digo, no te preocupaba el tema de Dios. O sea, no te cuestionaba, ¿no? Estabas confortablemente asentado en tu increencia. Sí, estaba muy... No, es mentira. No estaba confortable, estaba arraigado en mi no creencia. Es decir, no, yo lo que pienso es esto. Y eso soy yo, y es como realmente yo pienso. Te voy a decir una cosa, porque hace poco me lo preguntaban y yo tengo la teoría de que ser ateo es una religión. Y entonces, y por tanto, pues te vienen las dudas, como te vienen las dudas siendo una religión, cualquier religión, y tienes tus dogmas como tal, y tienes que defenderlo. Entonces, muchas veces que he tenido las conversaciones con ateos, he notado efectivamente que había una necesidad de afianzarse en lo que es una creencia. No sé si eso te pasaba a ti. No, me pasaba más bien que intentaba rebatir mentalmente, sin llegar a decirlo, todo lo que Manolo iba exponiendo. Pero era casi más una confirmación de esa duda que intentaba tener yo dentro de mi propio cerebro y como un mecanismo de defensa a todo lo que estaba diciendo. Y me acuerdo que muchas veces me decía, ¿quieres venir a misa? Él nunca insistía, ¿quieres venir a misa o no? Y yo siempre decía no, y luego muchas veces pues entraba a mitad de la misa, me quedaba al final. Tenía ahí una incomodidad, algo que picaba y que no sabía qué era. Eso lo he visto mucho y eso es una recomendación para mucha gente. Poneros delante del Santísimo. Cuando yo tengo algún amigo no creyente, digo, es muy sencillo, tú ponte delante del Santísimo y dile, si no existes, no pasa nada, pero si existes, haz que yo crea. No sé si eso hice. No lo hice, pero fue más o menos lo que pasó cuando empezamos a pensar en volver a España los dos. Y entonces, ¿a qué edad conoces a Ping? A los 40 años, en esa
Manolo siempre dice que yo siempre me he pasado toda la vida buscando y ahora descubro que sí, que tiene toda la razón del mundo. Aparezco en un retiro de meditación budista en Tailandia. Porque tú eres you are from Thailand, right? I'm from Thailand, yes. And you met him, esto se lo voy a preguntar a ella. You met him in a Buddhist It's, gathering. it's a meditation retreat like retiro, but it's not like very religion, but it's already arranged like a silence meditation retreat, 10 days, you don't Entonces, speak. Se conocieron en un retiro budista de 10 días en silencio. Sí. Donde además hombres y mujeres están separados, o sea... Ah, un planazo. Un planazo. ¿Y qué pasó? Allí a la vuelta del retiro, en la furgoneta que nos llevaba de nuevo al aeropuerto, empezamos a hablar. Porque habéis estado separados. You were... Totalmente separados. Y ese es el momento en el que nos conocemos, empezamos a poco comunicarnos uno con el otro. Y unos meses después pues yo estaba yendo a Tailandia otra vez. Yo viajaba mucho en aquella época, todo lo que es sudeste asiático, estaba todo el día. Porque tú viajando. estabas en Shanghái. Estaba basado en Shanghái, lo que pasa es que el estudio se especializó en hoteles y al final acabábamos en Bali, en Indonesia, Tailandia, Malasia. Teníamos... And you were in Thailand. At that time, yes. O sea que encima tenías que viajar de Shanghái a Tailandia para verla. Magnífico plan, tío. Fue fácil. Sí. ¿Y entonces qué pasó? A los 6 meses, más o menos, ella decidimos los dos que no tiene mucho sentido pasar los fines de semana en Tailandia, por aquello de hacer 4 horas de avión cada fin de semana y ella decide venirse a China, montar allí su negocio y estar juntos. Esto estoy hablando de 2016. Y 3 años después volvéis a España. 3 años después Bueno, vamos a hablar esos 3 años, porque estuvisteis juntos en Shanghái durante 3 años. Entonces, ¿también iba Manolo allí? ¿Seguía hablando? No, en esa época Manolo dejó de ir. Justo un año, en 2015, él ya dejó de ir. Ya los proyectos que habíamos arrancado iban prácticamente solos. Y él empezó a venir. Perdón, dejó de venir en esa época. Yo cada vez, o los dos, cada vez nos sentíamos más desencantados con China, porque China al final es una zanahoria delante, donde siempre vas corriendo a conseguir algo más y algo más y algo más. Pero es una cultura diferente, es una forma de valores diferentes, es algo donde yo no conozco a nadie a ningún occidental que se haya jubilado en China y decida, oye, me paso aquí el resto de mi vida. Porque no es un entorno donde alguien quiera vivir el resto de su vida. Explícame eso un poco más. Al final los valores allí cuesta mucho, por ejemplo, tener un amigo. Allí es habitual en los negocios que cualquier persona te time o vaya por detrás de ti por la espalda. Y entonces al final cuando tienes un amigo, el amigo lo primero que te pregunta es ¿quieres hacer negocios conmigo? Entonces cualquier amigo se acaba convirtiendo en socio. La palabra amistad como amistad pura no existe. Y luego pues todo lo que tiene que ver con el ocio. Es decir, el ocio al final es enseñar lo que tú tienes. La primera pregunta que se suele hacer en China es ¿cuánto ganas? Entonces al final estás valorando todo y poniendo un valor material, absolutamente todo, que no es lo que yo esperaba de mi vida. Mi experiencia, por lo que también que tenía que viajar mucho a China, se parece mucho a la tuya. Hay que tener en los negocios mucho cuidado y efectivamente las relaciones personales son más difíciles. Para ti, ¿tú tienes la misma experiencia de China que Javier? Do you have the same experience about, relations in China, doing business in China, living in China? Well, I would say that first thing first, yes, we have similar, despite I came a little bit later. I think because of the relationship, so we went to China, but at the end, I think values very different. So therefore, we decided to change I was asking him that,
if we stay there long enough, our values will demolish because we don't have a social support that have the same values. Mm-hmm. So today we are okay, but I can feel that I don't have the same, my value fading. Therefore, we need to leave. And then we decided, okay, it makes more sense. So we come to Spain. And very, very first moment, I know this is the place. And you know why? It's because when I go around China, I always telling them, if I do this, then people don't understand me what I want. Mm-hmm. But when I came to Spain, and I was like, I have zero Spanish, like zero. And then when I do some certain hand gestures that I need help in some certain way, someone respond me correctly. Mm-hmm. That's the first moment I realized this is my place. Quizás es porque le conocías a él y ya estabais acostumbrados a los gestos. It's because you knew him before and you were accustomed to the gestures, or is just because it so happened? No, it's not because of it. It's very common sense. Mm-hmm. So what I was trying to explain that China has a certain common sense. It's not good or bad because just like we like different things in life, so we just have a different common sense, but it's just very different. So therefore, yes, the common sense is different. Entonces volvéis a España 3 años después. ¿Y tú has pasado ya cuántos años fuera de España? Lleva 15 años fuera de España. ¿Y qué te pareció volver? Y bueno, primero fue, no fue una cosa de decir, oye, volvemos ya y nos quedamos aquí para siempre, sino que la idea era, vamos a cambiar la base de sitio, ahora la base va a estar en España y vamos poco a poco a ir adaptándonos a España. Llegamos el 28 de agosto de 2019. Siempre tomo esa fecha porque es cuando realmente ya decidimos que nos quedamos aquí. Y el 19 de septiembre, Manuel Cominges por 15ª vez nos dice: ¿queréis venir a una cosa que es una hora santa? Ni idea de qué es una hora santa. Decimos que sí. O sea, Manolo, que te estaba invitando a misas y no vas, te invito a una hora santa y sí vas. Sí, porque es algo que no sabía lo que era. Y yo creo que siempre he tenido muchas ganas de conocer distintas cosas y era algo distinto, era algo raro, exótico, y entonces era el momento de decir... Aparte, no sé, es que a Manuel le tengo cierto cariño y era... Esto lo vamos a cortar, no te preocupes. Era ganas de sentirnos cercanos y bueno, nos estaba invitando con mucho cariño, nos había hablado ya alguna vez de estos locos que se ponían a cantar y que iban primeros los hijos, iban trayendo a los padres, que era Hakuna, y aparecemos un día en su casa con todo el coro de Hakuna allí practicando dentro de la casa, nosotros fuera hablando con Diego, el hijo de Manolo, y nos encaminamos a la primera hora santa. Yo convencido de, bueno, pues aquí no voy a sentir nada. Vamos a dejarlo aquí porque es justo el momento, así con una tensión, porque vamos a hacer el corte. Como ustedes saben, no vamos a hacer un corte publicitario porque WTN no tiene publicidad. Y no tiene publicidad porque solo se sostiene con donativos, sus donativos. Por eso les tengo que pedir su generosidad para ayudar a llevar el Evangelio a todos los hogares de España. También, si tienen comentarios, dudas, cuestiones, críticas, escríbanos al email que aparece abajo. Les vemos enseguida. Nos vemos enseguida. Gracias.
Estamos de vuelta en Católicos con Mensaje con Ping y Javier y les habíamos dejado, si recuerdan, ese suspense de estaban en la puerta de la hora santa, habían vuelto a España. Entonces, ¿qué pasó, Javier? Entonces llegamos a esa iglesia en el Paseo de La Habana. Yo convencido, pues bien, iba a conocer una nueva forma de hacer misa o algo parecido. Y de repente empieza una charla de una persona que empieza a hablar del Padre Nuestro. ¿Te acuerdas? Por eso te decía antes que recordases que aquel libro que empecé a escribir contra Dios empezaba con el Padre Nuestro. Y ahí aquello ya me desarmó. O sea, que creo que duré como 5 minutos y a los 5 minutos estaba dando gracias a Dios, estaba llorando como un niño. No sé, fue un momento del Espíritu Santo. ¿Estabas allí con Ping? Estaba allí con Ping, fuimos los dos juntos. No sé qué te puedo contar de esa hora santa, pero fue Dios respondiendo pregunta por pregunta a todo lo que yo había estado criticando. Me hizo mucha gracia porque en esa forma que tenemos muchas veces de ser, no, yo aquí mando, yo tengo control de la situación, insistía a Dios que yo tenía mis 3 preguntas. Esto pasó una semana en que sin preguntarlas, 3 personas distintas de esa hora santa me respondieron las 3 preguntas. ¿Cuáles son las 3 preguntas? Pues no recuerdo muy bien. Una era sobre el Padre Nuestro, la otra era sobre el aborto. Fue cuando conocimos a Sonsoles y a Antonio, que creo que han pasado por aquí también o iban a pasar. Y no me acuerdo cuál era la tercera, pero yo creo que ya la tercera es que llegué totalmente entregado y diciendo, bueno, ya, que además no las pregunte y que no es que hablásemos de 1000 cosas, sino es que fueron conversaciones que iban directamente a esos temas que me preocupaban o que me dejaban inquieto. Pues no sé, fue un encuentro maravilloso, fue volver y encontrar al Padre otra vez con los brazos abiertos diciendo, bueno, el hijo se me ha ido durante unos cuantos años y aquí vuelve, vamos a hacer un festín. El tema del Padre Nuestro es lo que habías puesto en el libro aquel de Baúl de los Dioses Muertos. Exactamente. Y Ping, ¿cómo fue para ti, qué es lo que, las primeras reacciones, si quieres, de la hora santa? Estás allí y ¿qué pasa? So what happens in this holy hour that you were with Javier and Hakuna? Wow, it was, of course, I didn't know what it was, like absolutely nothing. And I thought, wow, then they start singing and then the light was off. And that was it. Something was just hit me. Sorry. And then I deeply feeling deeply inside my heart like a deep love that I don't know how to explain. And it was dark and I was like, I don't know what this is. It's so strange. It's so amazingly great. And then I just feel like I was changed completely just that moment. And I was just crying, just like this. I don't know, it's every time, I was just like, and I was just crying and crying and crying. And it's just with love, like pure love. So I didn't know how to explain it. And I was crying, and then suddenly when we finished, we walk out, and then I was like, should I tell somebody? I don't know what happened to me. I was just crying the whole time. And then after that, we went out for a drink, and then everyone was asking me, how was it? And then I was like, actually, first Diego, Manuel's son, was asking me because we were chatting before we went to Hora Santa. And I was debating to myself, am I going to tell somebody or not?
And then because Diego was so the friendliest boy ever, and I said to myself, I gotta share with him. It's the best one. If I'm going crazy, at least he will not say anything. And I said to him, I don't know, I was crying. But he didn't respond, but he was so politely and he was like welcoming, normal. But he was very comforting for me to say what happened. And then later on when we went for a drink, Ludi is Paco's wife, who's also very involved with EFETA and all this. She was there also. She was asking me, how was it pinned? So this is the second time someone asked me. So now I'm willingly to share further. I said, I was crying the whole time. And then Ludi was asking me, you know what happened? I said, I don't. That's why I said that I don't know what happened. And then she was like, that's the Holy Spirit. And I said to her, what is a Holy Spirit? And then, yeah, from that moment, I have no explanation except the feeling. And every time I go to Hora Santa, I cry. Like, cry. Every time we talk about God, I cry. Every time we go to Misa, I cry. And then before we get baptized, I think the Bishop of Madrid was asking me to tell the story. I don't think he didn't understand what I was saying because I cried the whole time. And I didn't even understand myself. But then, when things really, really changed is after I got baptized by Josepe. Vamos a llegar a eso en un momento. So, sorry that I interrupt you, because I'm really curious on knowing your first conversation after this Hora Santa. Vuestra primera conversación después de esa Hora Santa. ¿Qué es lo que os dijisteis? So, what do you share? I think that we were shocked we had a very different strong experience that we were figuring it out. I mean, like, in this moment always, like you two, like, we were really new, I would say. Like, he has experience, I had experience, but very strong. And every time and always like, did you feel that too? And he said, yeah, I feel it. Almost every time. Y entonces, ¿cómo tomáis la decisión de decir, oye, algo ha pasado, esto pide de mí moverme en esa dirección? ¿Cómo ocurre para una persona que ha tenido esa experiencia de decir, bueno, esto me compele a, en tu caso, bautizarte o en tu caso, volver a la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que pasa mentalmente para que toméis esa decisión? Bueno, realmente es que estaba claro, es decir, salimos los dos llorando, salimos los dos sintiéndonos llenos de amor, sintiéndonos queridos. Es que no había más preguntas. Yo incluso salí, me acuerdo, no sé si dudando, no es dudando la palabra, pero ten en cuenta que yo venía de la iglesia evangélica, entonces, ¿cómo me va a hacer llorar un trozo de pan que yo no creía que era Jesús? En ese momento, entonces, cuando de repente descubro, de hecho yo no sabía lo que era el Santísimo. No sabía que estaba... la presencia real. Sí, entonces, ¿por qué me había hecho eso llorar? Luego ya me lo explicaron, ya entendí lo que era. Pero yo creo que nos lo cuestionamos el por qué ahora vamos a... Pues nuestra nueva vida, es Dios que nos ha acogido otra vez. No veo que cuestionarnos en ese sentido. ¿Y luego fuisteis a un sacerdote o, aparte de preguntar a Diego, cuáles fueron los siguientes pasos? What were your next steps after that? Empezamos a hablar con Manolo. Te decía antes que Dios siempre nos ha ido cuidando muchísimo. La otra persona que nos puso como socio cuando decidí dejar de ser arquitecto
y embarcarme pues, en las fintech y en todo lo que tiene que ver con tecnología, que es lo que hago ahora. El socio que elige, una persona que yo no conocía de nada, que conocemos a través de otra persona, es Paco Acosta, que empezó montando Emaús, que su mujer empezó montando EFETA en España. Yo creo que Dios ha ido escogiendo bien a quien nos pone cerca. Y claro, siempre hemos tenido ahí muy cerca a personas. Yo creo que los primeros con los que hablamos pues fue con Manuel, fue con Paco. Luego ya fuimos a las primeras HAM, las Hakuna All Meeting, en Roma, y ahí conocimos a Josepe Banglado. Y me acuerdo que fue muy bonito porque Pil lo que le decía a Josepe es: no entiendo nada, pero entiendo que es verdad. Esto es muy bello y es la belleza de la verdad, pero no entiendo nada. No sé, a mí me resultaba yo no quería enseñarla a Pim porque me resultaba tan bonito el ver cómo lo estaba viviendo y no saber realmente nada. A mí me gustaba cuando Paco, cuando Manolo, cuando algún sacerdote le hablaba a ella de Dios, porque iba aprendiendo poco a poco, lo iba desgranando. Y luego me acuerdo que en la catequesis, perdón que me salte un momento ahí, Perfecto. que ella decía, es que están dando el clavo, es que esto es lo que siento, ¿cómo lo saben? Era como confirmando todo aquello que ella había estado viviendo. Entonces, no sé. Yo la verdad es que no conozco a Paco, pero sí Emaús. He hecho el retiro hace poco, el retiro con Emaús. Es magnífico para todos. Estés cerca, lejos o a medias en tu fe. Pero me ibas a decir algo, Ping. Sorry, I interrupted you. I wanted to say one thing about one really, really big moment for me is that because as you know, I didn't understand languages. And then when Josepe was asking me, what do you feel? This is in Rome. I remember we were sitting and then I said, the feeling that I have is so universal. Because if I didn't understand the language and I understood it, this is a universal language. And then Javier turned around to me and he said, Pin, you know, Catholic means universal. Mm-hmm. That moment, I was 100%, 1000%, and this was infinite percent. Because it was like reconfirming all the time. That was I wanted to add just that. También tuve la fortuna de hacer un retiro con José Pedro Manglano. José Pedro Manglano es el fundador o, entiendo, guía de Hakuna, magnífico sacerdote. Y la verdad es que habéis tenido grandes padrinos en la fe. Esa es la verdad. Pero cuéntame aquel viaje a Roma. Vosotros luego vais a Roma. Sí, al mes aproximadamente de aquella magnífica hora santa. Yo creo que empezaron a pasar muchas cosas una detrás de otra. Fuimos a Hakuna All Meeting en Roma. Son 3 días donde tienes misa, hora santa, San Pedro, unas iglesias maravillosas y el sentirnos rodeados de gente donde se respira a Dios y se nota su presencia y gente que tiene a Dios dentro y se le ve cómo está actuando Dios en ellos. Y yo creo que lo que recibíamos era confirmación detrás de confirmación de esa, es que no hubo ni decisión, pero de esa decisión, se lo quise llamar así, en la fe. Después de eso vino Emaús. Estamos esperando que Pin también haga Emaús en cuanto el castellano lo permita. Y... Sé que están abriendo ahora en Italia. No sé si hablas italiano, pero I don't know if you speak Italian, but I know that they're opening in Italy. People from here, they're moving into Italy. Gente de España se está moviendo a Italia a abrirlo. Y también en Alemania, and also in Germany, just in case you speak German. Y yo creo que hubo también con nosotros una cosa que se dice mucho en Hakuna, de decir siempre que sí. Entonces, yo creo que tomamos esa dirección de cada vez que alguien nos decía, te vienes a misa, te vienes a la hora santa, te vienes a un retiro, decíamos sí. Porque el regalazo estaba ahí, entonces no había mucho más que esperar. Hay 2 anécdotas que yo sé tuyas que quería que me explicaras. Una
es muy interesante porque yo creo que es algo muy evangélico. Es decir, que cuando había alguna canción para la Virgen y hablaban de nuestra madre, tú cambiabas el texto por nuestro padre. Eso es verdad eso. Correcto, totalmente. Además, Hakuna tiene varias canciones en las que se canta a nuestra madre y siempre, pues, yo creo que empecé a volver a creer todavía con mis raíces pasadas evangélicas. Me costó tomar a Dios pan, la hostia. Fue un momento que me costó aceptar, a pesar de que lo veía, le sentía, estaba en el Santísimo, y el aceptar que todo era así realmente. La Virgen, pues fueron cuestión de 3 semanas en las que es verdad, pues cada vez que había una canción, yo por lo bajín decía padre en vez de madre, cambiaba ella por él, cambiaba unas cuantas palabras y yo seguía con la canción. Pero me costaba aceptarlo y yo creo que además es que ahora le hemos cogido un cariño a María, a tener a María cerca de nosotros, que me lo dices hace 3 años y no me lo creo. Yo creo, fíjate, que es una de las cosas que demuestra que el catolicismo es cierto. Es María. ¿Qué quieres decir? Estoy hablando desde el punto de vista racional, pero nuestra devoción a María, lo que significa María para nosotros, es claramente de origen divino. No podría ser de otra forma. Pero hay otra anécdota que quiero que nos cuente y es la del el Cristo con la herida en el sitio que no debía estar. Sí. Pues cuando murió mi abuela dejó en casa un crucifijo que... Tu abuela que era la católica. Y ese crucifijo, pues cuando ella murió, yo era justo cuando acababa de renunciar o rechazar a Dios, lo escondí. No, lo tenía en un armario arriba en casa y se quedó allí durante muchos años. No lo había visto. Y cuando volvimos a España, cuando fuimos a esa primera hora santa, cuando fuimos a Maús, en Emaús, no se puede contar muchos secretos de Maús, pero hay un momento en el que, y yo no soy nada de milagros ni cosas de estas, pero me cuesta, es decir, no voy buscando el fuego artificial. Hay un momento en el que tengo una visión, un momento que quien ha vivido de Maús sabe cuál es ese momento, en el que veo a Jesús y me veo yo con una lanza clavándosela en el costado equivocado, sin saber que era el costado equivocado en ese momento. Y Jesús diciéndome, hazlo, estoy muriendo por ti, estoy muriendo por tus pecados. Y yo con mucho miedo, perdón, sentía el amor de Dios, de Jesús diciendo, es que esto ha sido para ti, es que lo estoy haciendo por ti, no hay otra cosa, esta muerte es por tus pecados, esta muerte es por ti. Y ese es el momento en el que le clavo la lanza, con muchísima culpa, pero con muchísima liberación, de sentirme totalmente limpio en ese momento. Y además justo después, en ese momento dicen, quien quiera confesarse, podéis hacerlo. Claro, yo en mi cabeza protestante no cabía la confesión como algo en el que se lo cuentas a un sacerdote. Y yo no podía con ello, no quería confesarme con un sacerdote, pero fui al sacerdote y me dijo, confiésate. No me dijo, confiésate, era el momento de confesarse y simplemente dije, Dios lo sabe, porque le estuve perdiendo perdón por esa lanza que le había clavado. Y fue esa confesión, mi primera confesión en toda mi vida. Es sentirte limpio y saber que Jesús te ha limpiado de todo.
Total, que vuelvo en el avión, tú que conoces a Manuel, en el avión le cuento esta visión y obviamente Manuel dice, no, fue en el costado, fue en el costado derecho porque cuando mete la alabanza, entonces... Y te cuenta. Y me cuenta absolutamente toda la parte fisiológica de por qué tuvo que ser así, por qué salía la sangre, por qué salía el agua. Bueno, pasando unos meses, estamos en el confinamiento y en la Semana Santa, dice Josepe, si tenéis, estábamos viendo la misa por YouTube y Josepe dice... Si la tenéis, de WTN, ¿verdad? No, es una broma. No tienes que contestar a esa. Y en ese momento dice, si tenéis un crucifijo, acercarlo a vosotros. Vamos a buscar el crucifijo que teníamos ahí escondido desde hace tiempo y de repente veo que es un crucifijo que tiene un precioso error, un regalazo, y es la herida de Cristo en el otro lado. Es algo que puede llevar 100 años con mi familia y que vamos, además que me puse a llorar en ese momento y le dije, mira dónde está mira el precioso error que hemos recibido. Y bueno, y ahí está con nosotros en casa viviendo y muy cerquita de nosotros. Esas son las cosas que realmente tiene el Espíritu Santo, que es lo que decimos, de que tiene mucho sentido del humor, ¿sabes? Y que si además se lo cuentas a una persona que es descreída, encontraría 10.000 razones lógicas por las cuales eso no es más que una casualidad. Sin embargo, tú sabes perfectamente que eso estaba allí desde el principio y probablemente tu abuela también. Hay, ¿y ahora qué? Sé que... ¿Qué es lo que pasa dentro de poco? Bueno, pues dentro de poco ya por fin podremos casarnos. Porque a ti te bautizaron, so you were baptized aquí en Madrid? Yeah, in the Pentecostal day. Oh, wow. And actually, before you baptize, also you have to like choose the name, and then you have to, because I'm not born Christian, so I don't have saint day. So I decided to choose my saint day, the day that I went to Hakuna, that I received the first Holy Spirit. So that's my saint. ¿Cuál es? The 19th of September. Santa María de Cervello. Yeah, Santa María de Cervello. All right. Yeah. Si me permites añadir aquí una anécdota, Santa María de Cervello es la patrona de los navegantes, entre otras cosas. Y ella, I'm talking about your story, when you were, tuvo una experiencia cercana a la muerte en Kayak. Tailandia, yendo en un kayak en Phuket, en una zona pues que cuando sales de la bahía no ves si hay nubes, si no hay nubes, le pilló una tormenta en mitad del mar. En un kayak. En un kayak. Y bueno, pues ella ya vio en un momento dado que había muerto, que no había nada más, y sintió una paz muy, muy parecida a la que sentiría muchos años después en esa hora santa. Y lo bueno, la encontraron, la rescataron y bueno, pues ahí... Y es la patrona de los navegantes. Y es la patrona de los navegantes, así que... Pero bueno, lo que quería decir es que dentro de poco, si Dios quiere, os casáis. Ahí está. Después de haber recibido ese bautismo, esa comunión, esa confirmación, por fin podremos casarnos. Pues enhorabuena. Magnífico testimonio, muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades por vuestro matrimonio, porque os lo doy con adelantamiento y así soy el primero en darlos. Y una vez más, muchas gracias por estar con nosotros en Católicos con Mensaje. Nos vamos a ir, pero antes les tengo que recordar que nos escriban al email que aparece abajo con cualquier sugerencia, comentario, con cualquier crítica que tengan sobre Católicos con Mensaje. Y también les tengo que recordar que si son generosos, sería magnífico. Recuerden www.ewtn.es. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.